platicar del lugar que tiene la palabra de Dios en transformarnos a la semejanza de Cristo. Aún podemos decir el poder del Espíritu Santo en usar la palabra que Él inspiró para transformar en nuestras vidas. Fuimos salvos con un propósito. De acuerdo con Romanos, se está diciendo que fuimos salvos para ser transformados a la semejanza de Cristo. Fuimos aún diseñados para glorificar a Dios, pero somos incapaces para glorificar a Dios, dejados por nosotros mismos en nuestro pecado. Entonces fuimos salvos, transformados por la gracia de Dios, con este propósito de ser transformados a la imagen del Señor. Pero esta transformación usa la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, quien nos santifica por su palabra. Entonces, hay personas que aún pueden ser salvos sin crecer mucho o crezcan muy lentamente, porque no están bajo la enseñanza del Espíritu de Dios por su palabra. No están leyendo la palabra de Dios. Echando al lado lo que el Espíritu de Dios usa principalmente, la enseñanza de la palabra. Hay dos salmos que podemos considerar que tienen su enfoque en cómo es la palabra de Dios. Primeramente podemos ver el Salmo 119, pero tiene 176 versículos y creo que es mejor una serie de mensajes en lugar de tratar de enfocar en todo este salmo en un solo mensaje. Pues aún voy a intentar a dedicarme a 7 versículos y probablemente no voy a cumplir. Y para ustedes yo creo que 176 versículos en una exposición va a ser un poco más largo que van a aguantar. Pero hay otro salmo cuyo enfoque, su tema es la revelación de Dios, y es el Salmo 19. El Salmo 19 habla de la revelación de Dios en dos maneras. Primeramente, habla de la revelación general de Dios por su creación principalmente. Y habla de cómo Dios está revelado a todos por la manera que expresa los atributos de Dios, su creación. Aún en el primer versículo del Salmo dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La revelación de Dios proclama por su creación, proclama sus obras. La revelación general de Dios es suficiente para condenar los que rechazan a Dios. La creación, su orden, muestra que hay un creador. Muestra su poder, su dignidad de ser adorado. Aún en Romanos 1, empezando el versículo 18, nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador,
quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces puede verlo los versículos que siguen ahí en Romanos 1, el resultado de rechazar lo que es conocido sobre Dios por su creación. La revelación general de Dios, entonces, es suficiente para condenar el hombre, pero no es suficiente para salvarlo. Para ser salvo, uno tiene que conocer Cristo, y Cristo está revelado por su palabra. Si alguien busca el Creador, por lo que es evidente en la creación, Dios va a enviar su revelación especial para que puedan conocer a Cristo. Yo recuerdo aquí la primera vez que yo visité a Mochicawe compartiendo el Evangelio con el papá de alguien de ahí de Jawara, y estaban ahí escuchando el mensaje del Evangelio dado en español y traducido a mayo, los abuelos de mi hermano Antonio Bacasewa. Manuel y Petra estaban escuchando y nos acercaron después diciendo, estábamos pensando por algo de tiempo que debe ser un creador por mira como la orden que hay en la creación, pero no sabíamos hasta este punto que fue Jesucristo que creó todo. Ellos confiaron en el Señor, viendo la creación y buscando el creador, pero lo normal por la gente es viendo en la creación que debe ser un creador y ellos no quieren someter al creador y entonces restringen la verdad, que tratan de ignorar el mensaje. Entonces la revelación de Dios en los versículos 1 al 6 de Salmo 19 es la revelación general de Dios. General en el sentido que está anunciado generalmente a todos, pero general también porque no da suficiente información sobre Dios, no revela suficiente información sobre Cristo, el Salvador, para que uno pueda ser salvo. Tenemos la revelación especial de Dios presentada en versículos 7 y adelante. Con toda claridad, Dios revelando cómo es su palabra. Y que entonces está usando la palabra de Dios por el Espíritu de Dios para transformar al hombre a la imagen o la semejanza de Cristo. En los versículos 7 a 14 de Salmo 19 habla de la revelación especial o específica de Dios por su palabra. Y habla del poder de la palabra usado por el Espíritu de Dios para transformar el hombre. Entonces, es allí que vamos a pasar nuestro tiempo ahora, aunque dudo que vamos a llegar con mucho detalle hasta el final del Salmo, pero empezando en el Salmo 19, versículo 7, vamos a estar enfocando nuestro tiempo. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran al corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel, que el destilar del pan. Pues aquí en el Salmo 19, por lo menos entre los versículos donde enfocaremos ahora, tenemos una estructura que nos apoya a entender el enfoque del Salmo. Este fue un canto cantado por Israel, cantado para instruir acerca de la palabra de Dios. Notamos aquí 6 títulos para la palabra de Dios, 6 declaraciones usando diferentes maneras de describir la palabra de Dios, que describen diferentes aspectos de la Biblia. Escuchen los títulos que describen lo que es la palabra de Dios. Dice, la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Cada declaración dice algo distinto sobre cómo es la Biblia. Y cada título, cada declaración nos dice que las escrituras son de
Jehová o del Señor, usando el nombre del Señor como es el nombre hebreo, que es el nombre del Señor del pacto. El nombre usado hablando del Señor de su pacto con su pueblo. En los versículos 1 a 6, el término hebreo usado para Dios fue el creador Dios. Pero ahora está el salmista David usando en versículo 7 adelante otro nombre que es el Dios del pacto. Pero entre la estructura, después que cada título, cada nombre que está usado para la palabra de Dios, para la Biblia, tenemos calidades que están hablando de descripciones de cómo es cada título, cada aspecto de la palabra de Dios. Son adjetivos, describen lo que es la palabra. Empezando otra vez en versículo 7, dice que la palabra es perfecta, segura, recta, pura, limpia, verdadera. Entonces vamos a ver primeramente estas descripciones para apoyarnos a ver cómo es que el Espíritu de Dios usa su palabra, qué aspectos de su palabra están usados para transformar a nuestras vidas como creyentes. Primeramente dice que es perfecta. Ese es un tratado completo con poder para transformar el alma. Es completa, es seguro, es fiel, es digna de toda confianza. Versículo 8, recto, establece un sendero correcto y puro, sin mezcla, tiene integridad. Versículo 9, limpio, sin contaminación, sin corrupción, sin perversión y verdadero, sin error, es correcto. Son 6 calidades de la Biblia identificadas por las descripciones de la palabra en cada frase de este canto. Al final, entre la estructura, notamos que hay efectos, hay resultados que la palabra de Dios tiene en la vida del creyente que sirven para bendecir y beneficiar la vida del creyente. Son verbos hablando de lo que la palabra hace, que restaura el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, todos ellos justos. Cada línea tiene un título distinto con una descripción y termina con una declaración del resultado, o sea, el efecto positivo que tiene la Biblia en la vida del creyente. Es importante enfatizando esto para animarnos de estar dentro de la palabra de Dios, de estar leyendo, memorizando, meditando en la palabra de Dios, de estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Algunos no están viendo el crecimiento espiritual y aún están batallando con todas las cosas que están enfrentando en la vida, porque no están aún como creyentes utilizando el recurso dado por la inspiración del Espíritu de Dios a nosotros. Están dando al lado la palabra, no están leyendo, no están meditando, no están tratando de entender la palabra de Dios. Y después son a veces confundidos. ¿Por qué mi vida está en una confusión? ¿Por qué mi vida parece que no hay cambios? ¿Por qué mi vida parece que estoy regresando de como era antes en lugar de creciendo más como Cristo? El crecimiento espiritual, la santificación de nuestras vidas no es una línea directa así, pero hay subidas y bajadas. Entre los tiempos de pruebas dependemos más en el Señor y a veces entre los tiempos donde no hay pruebas podemos ser tentados a dejar a un lado lo que Dios usa para santificarnos. Y algunos empiezan con este proceso de dejar al lado la palabra. Y entonces su vida llega al punto donde no hay crecimiento, aún empiezan a bajar. Necesitamos la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos santifica, que nos transforma a la imagen de Cristo. Pero Él usa principalmente su palabra, la palabra que Él inspiró. Entonces, a dejar al lado la palabra, estamos invitando problemas en nuestras vidas.
Entonces la palabra de Dios está haciendo algo en nuestras vidas, pero tenemos que recibir la palabra para que el Espíritu use la palabra a cumplir su propósito. Entonces, tenemos la palabra que es suficiente. La palabra es suficiente para cumplir lo que necesitamos. Entonces, aquí vamos a ver, Salmo 19, podemos ver la descripción bíblica de 6 diferentes aspectos del poder de la palabra para transformar. Dios que se de transformar, como Dios está usando la palabra para transformarnos. Dios usa la palabra, y la palabra de estos aspectos que están encontrados aquí en el capítulo 19 nos muestra por lo menos 6 diferentes maneras en que la palabra transforma a nuestras vidas. Si tú eres un creyente y dedica a conocer y aplicar la palabra, eso es como va a trabajar el Espíritu de Dios en tu vida. Si tú no eres creyente, primeramente tienes que arrepentir de tus pecados y confiar en el Señor. No tienes la capacidad espiritual, no tienes el Espíritu Santo para usar la palabra y transformar tu vida. Y empieza con un verdadero arrepentimiento y la fe genuina. Pero si tú eres creyente, tampoco va a haber mucho cambio, o va a haber los cambios más lentos si no está acercando la palabra, si no está permitiendo la palabra trabajar en su vida. Entonces, quiero animarnos a dedicarnos al Señor por medio de su palabra. Dedicarnos a la palabra para que la palabra pueda ser aplicada en nuestra vida en el poder del Espíritu Santo, para que podamos ver esta transformación. Entonces, el primer aspecto del poder transformador de la Biblia encontramos en versículo 7, donde dice, se restaura al alma. Se restaura al alma. La ley del Señor es el título. La ley se refiere a la instrucción del Señor, la doctrina del Señor, la enseñanza del Señor. La ley de Dios para nosotros. La ley aquí no se refiere a la ley de Moisés, el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sino se refiere aquí a toda la doctrina de Dios, todo el consejo de Dios. La palabra de Dios es como un manual para nuestras vidas, para dirigirnos. Nos dice cómo vivir correctamente, y entonces para nuestro bien y para la gloria de Dios. Es un término completo para la voluntad de Dios revelada por su palabra. Después tenemos la descripción de la ley de Dios. Dice la ley de Dios, o la ley del Señor, perdón, es perfecta. Perfecta, es sin error, sin engaño, sin defecto, sin mancha. Es impecable, es irreprochable la palabra de Dios. El Evangelio según Juan, capítulo 17 y versículo 17, Juan 17 y 17, la palabra, tu palabra, hablando a Jesús, al Padre, tu palabra es verdad. Salmo 119, el otro salmo que habla mucho de la palabra. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Las sectas y aún las iglesias liberales, que son iglesias históricamente que han salido de la pura palabra de Dios, ahora están pervirtiendo la palabra de Dios, están mezclando la palabra de Dios, aún poniendo otro significado a la palabra de Dios por sacar los versículos fuera de su contexto. Están sacando de la palabra su poder, están poniendo algo humano ahí, en lugar de permitir la palabra de Dios sea la palabra de Dios como es. Ellos están pervirtiendo la verdad. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, dice. El resultado de una palabra perfecta es que tiene el poder para restaurar el alma. Alma, nefesh en el hebreo, aquí está hablando del verdadero tú. Tu vida completa, de cómo eres en lo esencial, de cómo eres como persona. A veces esta palabra restaurar puede ser también traducido como convertir, que convierte el alma, restaurando el desorden,
restaurando la decadencia y la muerte. O sea, da vida. La palabra puede dar vida, confiriendo novedad de vida. Es Cristo que nos da esta nueva vida, o tenemos nueva vida en Cristo. El Espíritu está regenerando el alma, pero la regeneración del alma es algo que está haciendo el Espíritu usando la palabra. La Biblia recupera y revive el alma para voltearte al Creador, para cambiar de dirección de tu vida y las consecuencias de un caminar equivocado. Escucha algunos de los versículos, nada más porciones voy a leer por el tiempo del Salmo 119, versículo 25. Vivifícame conforme a tu palabra. 37. Aparte mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. 107 de Salmo 119. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Por eso el Salmo 119 podemos escuchar el salmista declarando en el versículo 97, cuánto amo tu ley, la ley de Dios, el manual dado por Dios para nuestras vidas. Salmo 119, 77, porque tu ley es mi deleite. Como vimos hace poco con el pastor Phil, cuando estaba aquí en el Salmo 23, 1 al 3, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. El poder de la palabra verdadera para mostrarnos dónde tenemos que cambiar y aún darnos el poder de ser cambiado. Escucha Hebreos 4, versículo 12, hablando de la palabra y su poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, el primer resultado del poder de la Biblia en la vida del creyente es que restaura el alma. Pero hay un segundo resultado, o sea, un segundo efecto revelado aquí en Salmo 19, también en versículo 7. Eso es que hace sabio al sencillo. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es un testimonio, es un testigo de la verdad y la justicia. El testimonio del Señor es seguro, es confiable, es fiel, es digno de nuestra confianza. Dios ha hablado en su palabra, por medio de su palabra. Su palabra entonces es segura. Escucha el Salmo 119, versículo 33, dice, inclina mi corazón a tus testimonios, a tu palabra. Salmo 119, 111, tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. 129 del mismo Salmo 119, maravillosos son tus testimonios. Salmo 119, 24, también tus testimonios son mi deleite. Y el Salmo 119, 31, me apego a tus testimonios. Tal como el Salmo 19 está usando diferentes títulos, el Salmo 119 también, pero todo el enfoque es la Biblia, la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan segura que puede dirigir tu vida, toda tu vida por ella. Puede darte la sabiduría necesaria para tener una vida eficaz, una vida que glorifica a Dios.
El Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Dios no puede decir ninguna mentira, y entonces, como es la palabra de Él, su palabra es verdad. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y porque es seguro, el resultado es que hace sabio el sencillo. Entonces, ¿qué es sabio? Sabio es hábil en la manera de vivir. Es la aplicación correcta del conocimiento de la palabra de Dios. Uno puede conocer muchas cosas, uno aún puede conocer mucho de la palabra de Dios, pero si no ponga en la práctica de tu vida, no va a ser sabio. Hay necios que tienen mucho conocimiento, pero el conocimiento está aquí para ser orgullosamente, a lo mejor pueden citar versículos, pueden hablar de teología, pero no están viviendo la palabra de Dios. El sabio es alguien hábil en la manera de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, hace sabio el sencillo. Ese es alguien sin experiencia, alguien sin instrucción formal puede ser. Uno que no ha recibido la oportunidad de estudiar formalmente la palabra o aún estudiar formalmente aún en el mundo, puede ser el más sabio. Puede ser aún más sabio de alguien que tiene un doctorado. Por conocer y aplicar la palabra, alguien practica la sabiduría. Por conocer y aplicar. Importancia de la aplicación. Conociendo en sí mismo no es suficiente. Tiene que empezar conociendo la Biblia. Pero si no está dispuesto a aplicar la Biblia, no va a recibir el beneficio. Opuesto a ser sabio es ser necio. Entonces, el simple o el sencillo puede también referir a veces a los necios. Uno que no aplica la palabra de Dios es un necio. Aún los con mucha educación pueden ser muy necios. Porque conociendo sin aplicar no ayuda a nadie. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, oh sencillos, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla. Y los necios aborrecerán el conocimiento. Hay una necedad, los que están abiertos a la entrada del bien o del mal, no tienen discernimiento, creen todo. A veces van a creer lo que es verdadero, pero de igual manera alguien va a decir las mentiras y va a estar torciendo la verdad y van a creer porque no tienen discernimiento. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. Todo lo cree. Está diciendo amén, amén a una persona que está diciendo la verdad y al mismo tiempo alguien que está hablando de cosas completamente erróneas y va a decir amén. Porque no tiene discernimiento, no tiene sabiduría. Proverbios 7:7. Y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos un joven falto de juicio, falta de discernimiento. Entonces, cuando sinónimo a un necio es alguien que es fácilmente inclinado, fácilmente influenciado por los demás. Falta la base necesaria para aplicar la palabra con el discernimiento, para recibir aún la instrucción con discernimiento. Entonces aquí el resultado del poder transformador de la Biblia, de la palabra de Dios, es que hace sabio al sencillo. Salmo 119, otra vez, el versículo 99. Tengo más discernimiento de todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Quieres tener más sabiduría, más discernimiento de los que tienen aún mucha educación? Aplica, medita y aplicar los testimonios de la palabra. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparta luz, nos dan dirección, da entendimiento a los sencillos.
Uno de ser sencillo en el sentido de falta todavía la sabiduría, solamente tiene que dedicarse a la exposición de las palabras que imparten luz. Va a tener más entendimiento, porque da entendimiento a los sencillos. Ahí en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3:15, entonces, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aún la sabiduría para conocer y confiar en Jesús viene por la palabra. La palabra nos da luz, nos da la sabiduría, nos da el conocimiento de Jesús. Él está revelado por su palabra. Escuché una historia sobre un profe de Masters una vez. El Masters de la Universidad de Masters, él es un profe de Biblia, y él estaba contando un testimonio de cuando él se fue para tener una entrevista ahí con John MacArthur, y él tenía poca pena porque su Biblia fue casi destruido. Estaba ahí con pegamento, estaba una Biblia que estaba en pedazos, y tenía pena porque ahí estaba, y John MacArthur pidió ver su Biblia. Y su comentario a este profe prospecto que ya agarró el trabajo era que una Biblia que se está cayendo a pedazos generalmente pertenece a alguien que no está por igual. ¿Por qué? Porque está usando su Biblia, está estudiando su Biblia. Alguien tiene la Biblia que siempre está bonito, está guardado, que no usa, que lleva a la iglesia los domingos y después echa a un lugar hasta otro domingo. No va a tener el beneficio del poder de la palabra de Dios. Pues yo sé que algunos usan su celular o otras cosas, ¿no? Que no siempre tiene la Biblia física, pero tiene que estar usando. Puede tener un montón de diferentes versiones de toda la Biblia ahí en tu celular, pero si no está leyendo ninguno, ¿qué va a hacer en tu vida? Nada. Puede tener un software que tiene mucha teología y puede decir, mire, yo tengo todos estos libros, pero si no estás estudiando la palabra de Dios, va a ser un necio. Muy bien, hay un tercer aspecto del poder transformador de la Biblia aquí, es alegra el corazón. Nos da gozo. La palabra puede alegrar nuestro corazón. Los preceptos, versículo 8, los preceptos del Señor son rectos. Los preceptos, dice, son mandatos del Señor, son cosas designados por Dios, son prescritos, o sea, ordenados por Dios, son principios mandados, son mandamientos, son principios donde Dios está diciendo, vive tu vida en esta manera, como todos los proverbios, son principios sabios, que cuando aplicamos vamos a disfrutar el beneficio. Y ahora la descripción, los preceptos del Señor son rectos, son derechos, son agradables, muestran lo que es correcto, moralmente recto y correcto. Si sigues la palabra de Dios, te guiará por el camino correcto entonces. La senda correcta para caminar la vida. Si no estás recibiendo la palabra de Dios, si no estás meditando en ella, vas a desviar un lado a otro. Y vas a experimentar lo que tú no quieres experimentar. Vas a experimentar el dolor. Vas a experimentar cosas en tu vida que van a causar dolor y frustración. No vas a tener satisfacción en lo que Cristo te ha dado, porque vas a estar buscando satisfacción en otros lugares que nunca vas a hallar. Tienes que permitir la palabra guiar a tu vida. El Espíritu de Dios usando la palabra de Dios para darte luz. Pero tienes que seguir la luz de la palabra. Si tú desvías de la luz de la palabra y andas donde es oscuro, la oscuridad del mundo, lo que el mundo ofrece, vas a chocar, vas a dañar,
vas a experimentar dolores increíbles. Vas a experimentar lo que no quieres experimentar. No vas a encontrar en lo que el mundo ofrece lo que estás buscando. Solamente por Cristo. Y Cristo está revelado. Y su voluntad revelada por su palabra. Salmos 119 y 128. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. En el huerto de Edén, Génesis 3, Dios dijo, come cualquier fruto que quieres, pero no del fruto en el medio del huerto, porque el día que comas ciertamente morirás. Hay un árbol que da fruto que no debes comer. Todo lo demás, con esta excepción. Pero ¿cómo respondió Satanás? Por medio de serpiente. Él decía, ¿Dios realmente ha dicho? ¿Dios realmente ha dicho? Era la decepción, era el engaño del diablo a causar a alguien a dudar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre es recto, siempre es lo correcto. Y el resultado, cuando obedecemos la palabra de Dios, es que hay gozo. Hay gozo en la vida. Gozamos en lo que el Señor nos ha dado. Siempre alegre el corazón. El Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son rectos que alegren el corazón. Jeremías 15:16. Cuando te presentaban tus palabras, yo las comía. Mira cómo está, comiendo la palabra de Dios. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Salmo 119 y el versículo 111. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi vida. Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Salmo 119:162. Me regocijo en tu palabra. El gozo está ligado a escuchar y obedecer la palabra. No solamente escuchar, no solamente leer, empieza ahí, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra por fe. Bueno, el cuarto aspecto del poder transformador de la Biblia es que alumbre los ojos. Sigue ahí, versículo 8. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El mandamiento trae a la vista un legislador o que tiene la autoridad, alguien que tiene esta autoridad para hacer cumplir su ley. Dios ordena, es un mandato, no son recomendaciones lo que dice la palabra, son decretos divinos de Dios que debemos obedecer. El mandamiento del Señor es puro. Aquí está la descripción: puro, es claro, da claridad, no hay ninguna mezcla de error ni contaminación. Salmo 12, versículo 6, las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. O Salmo 19:8, como bien, es puro que alumbre los ojos. Salmo 105, un versículo que muchos han memorizado desde su juventud. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra elimina los conceptos erróneos y nos aclara todo con la realidad, con la verdad, cómo son las cosas. Necesitamos la luz para que podamos caminar en la senda correcta. El Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Ya leímos este versículo. La ley perfecta restaura el alma. El testimonio seguro hace sabio al sencillo.
Los preceptos rectos alegran el corazón. El mandamiento puro alumbra los ojos. Los primeros 4 resultados son cosas que tienen su beneficio en nuestras vidas, en la vida cristiana. Son bendiciones que podemos experimentar cuando estamos viviendo de acuerdo con la palabra. Las escrituras están haciendo algo en nosotros como creyentes. Ahora hay 2 más, pero ellos hablan un poco más de las escrituras mismas, de cómo son las escrituras. El quinto aspecto que podemos ver de la Biblia aquí en el pasaje es que permanece para siempre. Permanece para siempre. Las palabras de Dios son eternas. Salmo 19:9, el temor del Señor es limpio, primeramente, y permanece. El temor de Dios, cuando hablamos del temor de Dios, es sinónimo de la ley de Dios, como Él empezó. La manera que su objeto final, el objeto final de la ley de Dios es plantar el temor de Dios en nuestros corazones. Para que temamos a Dios, para que tenemos reverencia para Dios, para que adoramos a Dios. El temor del Señor es la respuesta formada en nosotros por acercarnos a la palabra de Dios. Algunos versículos de Deuteronomio que puede apoyarnos, donde estaba la ley dado, de Deuteronomio 4:10, el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme. O el versículo 19 de Deuteronomio 17. La tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley, estos estatutos. Aunque la ley de Dios fue dado en el Antiguo Testamento con un propósito de preparar el camino por el Señor, de mostrar cómo el hombre no puede salvarse a sí mismo, la ley de Dios refleja la santidad de Dios. Y conocemos cómo es Dios santo por medio de su ley. Y empezamos a tener el temor de Dios sano. De Deuteronomio 31, 12 al 13. Congrega al pueblo para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Versículo 13, y sus hijos que no la conocen y la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios. Proverbios 2, 1 al 5, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la sabiduría, alzas tu voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Isaías 40, versículo 8, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Uno más, el sexto aspecto del poder transformador de la palabra de Dios es verdadero. Es verdadero. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Todos los juicios, porque su palabra es una declaración de su voluntad. Los juicios y la descripción son verdaderos. Hablan de su estabilidad, hablan de su fidelidad. Son sin errores, son sin ficciones, no son narrativas de historias nada más, son cosas verdaderas, sin falsedad. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, derechos, rectos.
completamente justos. 6 aspectos del poder de la palabra de Dios usado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Diferentes títulos que hablan de diferentes aspectos de su palabra. Una descripción con el resultado o efecto declarado de qué puede pasar en nuestras vidas si dedicamos a Dios por su palabra. La palabra es perfecta, seguro, recto, puro, limpio, verdadero son los títulos. 4 resultados que la palabra de Dios cumple en la vida del creyente. Y 2 más sobre la Biblia misma, que restaura el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra en el corazón, que alumbra en los ojos, que permanece para siempre, todos ellos justos. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Rápidamente veremos algo sobre los versículos finales. Salmo 19:10, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel que destilar del panal. El salmista deleitaba en la palabra más que en el objeto más costoso, más valioso en el mundo, como el oro. Encantado más que la sustancia más dulce en el mundo, la miel. Puede ver en algunos de los Salmos 119, versículo 14, por ejemplo, más que en todas las riquezas, es sus testimonios. Versículo 72, mejor es que millares de monedas de oro y de plata. Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel de mi boca. El Job 23, 12, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Ahora versículo 11, Salmos 19, 11, además tu siervo es amonestado por ellos. Es galardarlos, en guardarlos, hay gran recompensa. La palabra nos exhorta y nos empuja hacia la santidad. La Biblia te protegerá del pecado, pero también muchas veces el mismo pecado te apartará de la Biblia. Cuando empiezas en un camino a pecar, vas a distanciar de la misma Biblia que va a transformar tu vida. ¿Por qué? Porque no quieres estar bajo la luz. No quieres sentir la convicción. Cuídate. Aun cuando la Biblia te exhorta, mostrándote tu pecado, no lo abandonas. El Espíritu va a usar la palabra para restaurar tu vida, tu gozo, para santificarte. Dios nos santifica usando la palabra para ambos exhortar y animar con esperanza. Muestra nuestros pecados para arrepentir y promete recompensas para la obediencia. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Versículo 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélvame de los que me son ocultos. Hay pecado no reconocido que podemos ver solamente bajo la luz brillante de la Biblia. Tenemos que acercar la Biblia para que la luz de la palabra de Dios nos muestra nuestros pecados. Pero también hay pecados reconocidos, conocidos, tal como tendencias pecaminosas propias que tienen cada creyente. Entonces el salmista David oró una oración que sea ejemplar para nosotros, mis hermanos. Dice, guarda también a tu siervo, versículo 13 y 14, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La Biblia contiene la revelación especial de Dios
y describe la condición actual del hombre. Necesitamos acercar a Dios por su revelación, para que Él pueda revelarnos cómo es Él y cómo somos nosotros. Nos explica la Biblia el camino a la salvación, mostrando la condenación de los pecadores y el camino a Cristo por fe. Sus enseñanzas, sus doctrinas son verdaderas, poderosas y transformadoras. Tenemos que leerla para ser sabios. Tenemos que creerla para estar seguros y practicarla para ser santos en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de caminar. Tenemos que leer la palabra de Dios con oración, acercando la palabra, pidiendo que Dios nos apoye a entender y aplicar. Y tenemos que leer la palabra con constancia, no a vez en cuando, no cuando es más conveniente, porque nunca va a ser más conveniente. Siempre hay más demandas en tu vida. Si no estás programando tiempo para leer, no vas a leer. Jesucristo es el gran objeto de la palabra de Dios. Nuestro bien es su diseño, es el diseño de la palabra, para apoyarnos caminar en tal manera que sea bien por nosotros. Pero más que nada, la gloria de Dios es su propósito, para transformarnos a nosotros, a la semejanza de Cristo, para que podamos exaltar a Cristo en nuestra manera de vivir. Por eso debemos acercar a la palabra de Dios y permitir la palabra de Dios guiarnos. Permitir el Espíritu de Dios usar la palabra de Dios para santificarnos. Permitir que podamos ser transformados en adoradores de Cristo por conocer a Jesús.